Hola, ¿cómo está? Buenos días. Yo estoy muy alegre por verlos por medio de la pantalla. Dios nos dio esta oportunidad para estudiar la palabra juntos, especialmente en domingo. Vamos a orar juntos para empezar el sermón de hoy. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Por medio de su sacrificio recibimos la salvación. Muchas gracias por tu sacrificio en la cruz. Podemos ir al cielo luego. Yo pienso, sabemos que en el futuro, cuando tú vengas, podremos vivir en el cielo con ti. Pero somos muy débiles, somos muy ignorantes en este mundo. Por favor, ayúdanos con tu sabiduría, con tu conocimiento. Especialmente hoy le unimos ante ti para aprender tu palabra. Por favor, enséñanos con tu sabiduría en este tiempo. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. 1 y 2, yo voy a leer. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. Número 2, versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Por favor, marquen aquí, capítulo 23, versículo 25. Capítulo 23, versículo 25. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. No hubo otro rey antes de él, que es convertirse a Jehová de todo su corazón, de todo su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Sí, hoy vamos a aprender sobre un rey llamada Josías. Josías, sí. En el tiempo de rey Josías, sorprendentemente, el país de Israel fue restaurado. En ese tiempo hay muchos ídolos. Por mucho tiempo, otros reyes adoraron los ídolos. Por eso, lamentablemente, la fe de los judíos fue destruida. Pero en ese tiempo, el tiempo de el rey de Josías, sorprendentemente, la fe fue restaurada. Porque hay algunas razones. Según la Biblia, como sabe, él era muy joven. Él era muy pequeño. Cuando él empezó la reina de reyes, capítulo 22, versículo 1, yo voy a leer. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de
Adaya de Oscar. Cuando él tenía 8 años, él empezó a reinar el país de Israel. Aunque era muy, muy pequeño, aunque él tenía solamente 8 años, en el tiempo de Josías, la fe de Israel fue restaurada. Si por medio de la Biblia podemos buscar algunas razones porque Josías fue utilizado por Dios, porque Dios escogió a Josías para recuperar o restaurar la fe de Israel. Por medio de el mensaje de hoy vamos a aprender sobre esto. Lo primero, tenemos que comprender, tenemos que estudiar el significado del nombre de Josías. El significado de Josías es las cosas básicas. Especialmente el significado del nombre Josías es ayudar. Sorprendentemente, él se enfocó en las cosas básicas. Por eso él recibió la ayuda de Dios. Igualmente, en la vida cristiana es muy importante enfocarnos en las cosas básicas. Por medio de esas cosas, nuestra fe puede ser guardada por Dios. Nuestra fe puede ser mantenida. Además, podemos recibir la ayuda de Dios. Pero sin continuar esas cosas básicas, nadie puede guardar su corazón ante Dios. ¿Qué es las cosas básicas en Dios, en nuestra fe? Si sorprendentemente Josías mantuvo su corazón ante Dios, además él siguió las cosas básicas siempre. Por eso, en era de Josías, la fe de Israel fue restaurada, recuperada. ¿Sí? Por eso hoy vamos a aprender sobre esas cosas básicas que tenemos que enfocarnos, que tenemos que concentrarnos en nuestra vida cristiana. Vamos a buscar capítulo 22, versículo 2. Esto es lo primero. En el primer lugar, vamos a leer juntos versículo 2, capítulo 22, versículo 2. Vamos a leer juntos, 1, 2, 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. La Biblia dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él tenía un motivo correcto ante Dios para vivir en el mundo para Dios. La Biblia dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él consideró los ojos de Dios siempre. Él no consideró los ojos de las personas de este mundo. Él se enfocó en los ojos de Dios. Por eso él anduvo en el camino de Dios correctamente siempre. ¿Cuáles las cosas básicas en la vida cristiana? Lo primero, tenemos que considerar en los ojos de Dios. Esto es lo primero. ¿Qué significa tener la fe ante Dios? ¿Qué significa caminar en el camino de Dios? Eso significa considerar en los ojos de Dios siempre. Dios está mirándonos. En vez de considerar los ojos de otras personas, tenemos que considerar los ojos de Dios. En la iglesia, en su trabajo, en su casa, Dios está con usted. Dios se queda en su casa también. Tenemos que recordar este hecho siempre. Entonces podemos caminar, podemos comportarnos ante los ojos de Dios siempre. Vamos a buscar Job capítulo 25.
Job capítulo 25, por favor, marquen aquí. Job capítulo 25, versículo 4. Job capítulo 25, versículo 4. ¿Quién puede recibir salvación? La Biblia dice, Job capítulo 25, versículo 4, yo voy a leer. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuando menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Versículo 5, la Biblia dice, y he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuando ellos miren su situación correctamente ante los ojos de Dios, ellos podrán recibir la salvación. Pero de otra manera, ellos no podrían recibir la salvación. Si en la Biblia, hipocresía no está bien. Tenemos que evitar hipocresía en nuestra vida cristiana. Originalmente el significado de hipocresía es obra. ¿Usted sabe obra? En la obra hay muchos actores, hay muchas actrices, ¿sí? Esto es hipocresía. No está bien ser hipócritas ante Dios. Tenemos que hacer algo ante los ojos de Dios. Para recibir salvación, las personas tienen que considerar sus situaciones ante los ojos de Dios. Además, para crecer nuestra fe, para aumentar nuestra fe, tenemos que considerar los ojos de Dios también. Entonces, Dios puede ayudarnos. Podemos aprender mucho de Dios. Vamos a buscar Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Versículo 3. Génesis capítulo 35, versículo 3. Esto es acerca de Jacob. Si en el lugar llamado Betel, él conoció a Dios, pero lamentablemente él perdió su fe. Si 35, versículo 3, yo voy a leer. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Levantémonos. Sorprendentemente, después de conocer a Dios, Jacob sufrió mucho, pero en el sufrimiento su fe se convirtió muy débil. En Betel, él conoció a Dios. En ese tiempo, su corazón estaba lleno con la fe. En ese tiempo, sí, la fe era muy fuerte, pero él estaba en un lugar, en lugar de Labán. Sí, allí él había trabajado por 20 años. Sorprendentemente, allí él perdió su fe. Además, su fe se convirtió muy débil. Él empezó a considerar otras cosas, los ídolos de este mundo, las cosas mundanas. Él no consideró los ojos de Dios. Después de tribulaciones de su vida, él regresó a Dios.
Por eso él decidió a subir a Betel de nuevo. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. En Betel él perdió todo. ¿Sí? Él tiró todas las cosas mundanas. Entonces él empezó a mirar los ojos de Dios. Entonces él llamó ese lugar de otra manera. Versículo 7. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Él llamó ese lugar El Betel en vez de Betel. Él significa, después de conocer a Dios, su fe fue restaurada. Él descubrió Dios de nuevo. Cuando nosotros recibimos salvación, si nuestro corazón estaba lleno con el gozo. En este tiempo, si pudimos mirar los ojos de Dios solamente, pero lamentablemente después, pasando tiempo, nuestro corazón cambió mucho. Porque nuestro corazón empezó a ser contaminados por las cosas mundanas, especialmente ídolos. Por eso no podemos mirar los ojos de Dios. En este mundo es muy importante mirar los ojos de Dios. Esto es la fe. ¿Qué significa la vida cristiana? Eso significa mirar los ojos de Dios solamente. Esto es la fe. Esto es la vida cristiana. En vez de ser hipócritas ante Dios, tenemos que ser los cristianos verdaderos. Para esto tenemos que considerar los ojos de Dios siempre en nuestra vida cristiana, en vez de los ojos de otras personas o otras cosas mundanas. Vamos a buscar Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, versículo 1. Versículo 1. Yo voy a leer. En esto, juntándose por mirares a la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿sí? Esto es la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Para discípulos, Él dio una advertencia. La Biblia dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Según la Biblia, hipocresía es levadura. ¿Usted sabe levadura? Levadura, ¿sí? Por medio de levadura, las cosas pueden ser destruidas. Las cosas pueden ser quebradas. La Biblia dice, hipocresía es como la levadura de nuestra fe. Por medio de hipocresía, nuestra fe puede ser destruida. Versículo 2. Y 3, yo voy a leer. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse,
ni oculto, que no haya de saberse. 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, y la luz se oirá, y lo que habéis hablado ha oído. En los aposentos se proclamará en las azoteas. Porque tenemos que evitar hipocresía en nuestra vida. Porque según la Biblia, todo es revelado finalmente ante Dios. Dios sabe todo. Dios es todopoderoso. Dios sabe todo. Por eso tenemos que evitar hipocresía en nuestra vida cristiana. Nadie puede esconder sus errores. Nadie puede engañar a Dios. Todas sus cosas pueden ser reveladas ante Dios. Por eso tenemos que considerar los ojos de Dios siempre en nuestra vida cristiana. Vamos a buscar San Mateo capítulo 23. San Mateo. San Mateo capítulo 23, versículo 13. San Mateo capítulo 23, versículo 13, yo voy a leer. Mas ahí de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 14. Y de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 15. Y de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 16. Y de vosotros, guías ciegos, que decís. Sorprendentemente, en capítulo 23 hay la expresión, sí, hipócritas, repetidamente. Sorprendentemente, la Biblia dice, las hipócritas van a ser maldecidas por Dios finalmente. Porque, según la Biblia, hipocresía es un pecado, ¿sí? Esto es engañar a los ojos de Dios. Por eso ellos van a ser ¿sí? maldecidas por Dios, finalmente. Ellos no pueden recibir nada de Dios. Por eso tenemos que evitar hipocresía en nuestra vida cristiana. Para esto tenemos que considerar los ojos de Dios siempre. Tenemos que hacer algo ante los ojos de Dios. Esto es la fe. Esto es la vida cristiana verdaderamente. ¿Sí? Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28. Once 28. Yo voy a leer. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 28, la Biblia dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Tenemos que probar a nuestro corazón siempre. Lamentablemente, los hermanos en la iglesia de Corintios sí fueron hipócritas ante Dios. Por eso ellos fueron juzgados, castigados por Dios, porque ellos cometieron los errores. No está bien ser hipócritas. Tenemos que evitar hipocresía ante Dios, porque hipocresía es un pecado. Hipócritas van a ser juzgados por Dios. Para restaurar nuestra fe, tenemos que entrenar nuestro corazón, nuestra vida para mirar los ojos de Dios. Solamente tenemos que esperar cumplimientos de Dios, ¿sí? Tenemos que esperar la recompensa de Dios en nuestra vida cristiana. No está bien esperar otras cosas en nuestra vida, ¿sí? Esto es la fe.
desde la vista de Dios, usualmente Dios está mirando el motivo de nuestra vida cristiana. Por eso tenemos que evitar la creencia, la hipocresía en nuestra vida cristiana. No está bien ser hipócritas, ¿sí? Esto es la fe verdadera, ¿sí? Sorprendentemente, Josías, el rey en este tiempo, él se comportaba siempre ante los ojos de Dios. Por eso, en ese tiempo, Dios trabajó por medio de su vida. Entonces, la fe de los judíos fue restaurada, ¿sí? Por su postura ante Dios. Igualmente, tenemos que obtener la misma postura. Tenemos que considerar los ojos de Dios siempre. Esto es la postura correcta, ¿sí? Vamos a regresar a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 23. Tenemos que evitar hipocresía. Esto es la recomendación, la sugerencia para nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 22. 22, yo voy a leer. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 22. Yo voy a leer. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. 23, vamos a leer juntos. Y los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua y Jehová en Jerusalén. Sorprendentemente, antes de este ley, muchos leyes no guardaron a Pascua. ¿Sí? ¿Qué es la Pascua? Si antes de Éxodo, ellos recibieron la ayuda de Dios. Por medio de la ayuda de Dios, ellos recibieron la salvación. Por eso, con éxito, ellos escaparon de Egipto, ¿sí? Para celebrar el amor de Dios, para celebrar la ayuda de Dios, ellos tenían que mantener el día de Pascua cada año. Pero como yo expliqué, antes de esta ley, muchas leyes eran muy corruptos. Por eso ellos no guardaron este día, Pascua. Pero sorprendentemente, Josías restauró el día de Pascua. Además, él había guardado este día cada año siempre. En comparación con otros reyes, él sí guardó el día de Pascua muy bien. ¿Por qué? Él recordó la gracia de Dios. La gracia de Dios. La Pascua significa la gracia de Dios. Por eso su vida tenía éxito. Su fe pudo ser restaurada por Dios. Igualmente, en nuestra vida cristiana es muy importante acordar la fe a la gracia de Dios siempre. Porque tenemos que escuchar la palabra. Porque tenemos que sacrificar nuestra vida para Dios. ¿Sí? Todo es para Dios. Todo es basándose en la gracia de Dios. Dios nos dio su unigénito. Jesucristo murió en la cruz para nosotros. Por eso recibimos salvación. Entonces tenemos que vivir para Dios. Esto es nuestro deber. Tenemos que pensar en la gracia siempre. Sorprendentemente, esta ley, Josías recordaba
la gracia siempre. Por eso, en el tiempo de Josías, la fe sí fue restaurada. Igualmente, tenemos que recordar la gracia de Dios siempre. Porque tenemos que escuchar el sermón, porque tenemos que tener la comunión, porque tenemos que leer la Biblia para recordar la gracia de Jehová. Si yo conocí a un misionero, él está predicando el evangelio en otro país. Él me dijo que él tiene un hábito. Él ora a Dios siempre, cada mañana, con diciendo, Jesús murió por mí, para mí. Por mi Dios de esta oración, me dijo que su corazón es guardado siempre. Igualmente, tenemos que orar, tenemos que pensar en la gracia de Dios siempre. Él murió en la cruz para quitar todos los pecados. Él nos dio su vida para limpiar nuestros pecados. Esto es la palabra que tenemos que recordar siempre. Tenemos que pensar en la gracia. ¿Sí? Desde mañana hasta la noche tenemos que pensar. Por medio de esto, nuestro corazón, nuestra fe puede ser restaurada siempre. ¿Sí? Podemos experimentar la recuperación de nuestra fe. Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 2 y 3. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 2 y 3. Yo voy a leer. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. 3. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb. Si este párrafo nos presenta sobre una persona, Nabal, ¿sí? A veces su esposa es Abigail. Ellos son una pareja. Aunque ellos vivían juntos, sorprendentemente su fe era diferente. Lo primero yo voy a presentar sobre la vida de Nabal. Él era muy rico. Versículo 2, la Biblia dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Él tenía mucho dinero, ¿sí? Pero lamentablemente él era muy idiota, tonto, ¿sí? ¿Por qué? Sí, el significado Nabal es ignorancia. El significado Nabal es tonto, idiota. Sí, ¿qué significa Abigail? Abigail significa gozo, felicidad. Su nombre, el significado de su nombre es gozo. La vida de Nabal fue un desastre ante Dios. Por medio de su vida, lamentablemente, el nombre de Dios fue ignorado, ¿sí? Así, su nombre no pudo ser glorificado. Pero
por medio de nombre de Abigail, el nombre de Dios fue glorificado. Por medio de su vida, el resultado era diferente. Lamentablemente, Nabal cometió muchos errores. Lo primero, él no recordó la gracia de David. Vamos a buscar capítulo 25, versículo 10. 25, versículo 10, yo voy a leer. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Cuando rey David estaba en muchos problemas, sorprendentemente Nabal no le ayudó. 10, la Biblia dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Él sí era pretencioso o no sabe de David. ¿Es correcto? No. De cierto, Nabal recibió la ayuda de David antes. Vamos a buscar 21, versículo 21. 16, lo primero, 16. 16, yo voy a leer. Capítulo 25, versículo 16, yo voy a leer. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Antes Nabal estaba en muchos problemas. En ese tiempo, rey David le ayudó. Si rey David y sus soldados protegieron sus ovejas. La Biblia dice: muro fueron para nosotros de día y de noche. Si sin parar, sin cesar, los soldados de David protegieron a las ovejas de Nabal. Nabal recibió la ayuda de Dios. Nabal recibió la gracia de David. Nabal tenía que recordar la gracia de David siempre, pero lamentablemente cuando rey David estaba en muchos problemas, Nabal ya olvidó. Nabal no recordó la gracia de David. Por eso Nabal no le ayudó. ¿Es posible? Es imposible, ¿sí? Igualmente podemos olvidar la gracia de Dios. ¿Y qué es el resultado de esta persona, Nabal? Vamos a buscar 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 21. Yo voy a leer. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Entonces la Biblia dice: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Sorprendentemente, si David le dijo de esta manera: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. David trabajó mucho para guardar las ovejas de Nabal, pero sorprendentemente Nabal olvidó todo. Por eso rey David mencionó de esta manera: todo es en vano. Además, él dijo: sin que nada le haya
le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien, y él me ha vuelto mal por bien. Sorprendentemente, él ya olvidó la gracia de David. Por eso, finalmente, Nabal fue asesinado por Dios, ¿sí? Nabal murió finalmente de repente. Versículo 38. Vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Por medio del juicio de Dios, esta persona murió. Esta persona ya murió. Esta persona llegó a morir finalmente. Porque él olvidó la gracia de Dios. Este mensaje puede ser una lección para todos, ¿sí? Para nosotros también. Tenemos que recordar la gracia de Dios, ¿sí? ¿Qué tal Abigail? Abigail recordó la gracia de David. Por eso Abigail sí, fue glorificado. Abigail recibió la bendición de Dios, finalmente. Versículo 21, perdón. Versículo 18. Yo voy a leer. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Versículo 19. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Secretamente Abigail siguió a David. Además, ella preparó la comida para David, porque ella recordó la gracia de David. ¿Sí? Aunque si su esposo no quiso, Abigail trató de repagar la gracia de David. Finalmente, Abigail se volvió a la esposa de David. Vamos a buscar 42. Vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Finalmente Abigail se convirtió en la esposa de David. Él recibió la bendición finalmente, porque ella recordó la gracia de David. Si tenemos que escoger nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros recordemos la gracia de Dios, podremos ser la vida de Abigail. De otra manera, podremos ser la vida de Nabal. Tenemos que escoger. Esto significa que tenemos que recordar la gracia de Dios. Entonces Dios va a bendecirnos finalmente. ¿Qué es la fundación de la vida cristiana? Esto es recordar la gracia de Jesucristo. Porque tenemos que sacrificar nuestra vida para Dios. Porque tenemos que sacrificar nuestro tiempo o nuestras
riquezas para Dios, por la gracia, ¿sí? Tenemos que recordar la gracia que recibimos de Dios. Esto es la salvación. Esto es la ayuda de Dios en nuestra vida cristiana. Tenemos que repagar la gracia de Dios en nuestra vida constantemente. Esto es la vida correcta, ¿sí? Por medio de esta vida podemos recibir la bendición verdadera de Dios por el reposo de nuestra vida. Tenemos que recordar. Entonces, nuestra vida puede ser como la vida de Abigail, ¿sí? Podemos complacer a Dios. El segundo es recordar la gracia. Esto es las cosas básicas que tenemos que tener, ¿sí? Entonces, nuestra fe puede ser restaurada, recuperada, ¿sí? Vamos a buscar segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 22, versículo 13. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Yo voy a leer. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Si Josías si era una persona de preguntar a Dios siempre. Versículo 3, la Biblia dice, id a preguntar a Jehová por mí y por el pueblo. Ellos descubrieron la palabra en el templo. Además, ellos preguntaron a Dios para comprender el significado de la palabra. Por medio de esta postura, él recibió la bendición finalmente de Dios. Sí, ¿cuáles las cosas básicas en nuestra vida cristiana? Tenemos que preguntar a Dios, tenemos que orar a Dios antes de hacer todo. Sí, es muy, muy importante. Tenemos que pensar en que Dios es todopoderoso. Por medio de esto, nadie puede confiar en su conocimiento, en su pensamiento. Muchas personas pueden cometer los errores sin preguntar a Dios. Cuando nosotros preguntemos a Dios, Dios podrá respondernos, sí, siempre, ¿sí? Vamos a buscar Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Yo voy a leer. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es la promesa de Dios. Las personas que oran a Dios pueden recibir todo de Dios, especialmente la sabiduría. Por eso es correcto, es muy, muy sabio preguntar a Dios siempre, antes de
hacer algo. Por ejemplo, para mudarse, para así obtener el trabajo nuevo, para así casarse, tenemos que preguntar a Dios antes de decidir. Pero hoy en día muchas personas no quieren preguntar a Dios. Ellos quieren comportarse según sus propios deseos. Si ellos parecen muy pretenciosos. A veces ellos preguntan a Dios, pero de cierto, para decidir las cosas muy graves, ellos usualmente deciden por sí mismos. Por eso ellos pueden cometer muchos errores. Su corazón, su fe no puede ser restaurada. Para construir nuestra fe correctamente, para establecer nuestra fe firme, tenemos que preguntar a Dios seguido, especialmente antes de decidir las cosas en este mundo. Es muy importante. Si según la historia de jueces, lamentablemente en el principio ellos preguntaban a Dios, por eso ellos recibieron la respuesta de Dios correctamente, pero luego, pasando tiempo, ellos no preguntaban a Dios, por eso ellos fueron destruidos finalmente. Vamos a buscar Jueces capítulo 1. Jueces. Jueces, después de Josué. Jueces capítulo 1, versículo 1. Jueces capítulo 1, versículo 1. Yo voy a leer. Aconteció después de la muerte de Josué que los de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Sí? En el principio, en el tiempo de jueces, ellos preguntaron a Dios. Por eso ellos recibieron la ayuda de Dios. Ellos venceron todos, ¿sí? Pero lamentablemente, pasando tiempo, sus corazones cambiaron. Por eso ellos se volvieron muy orgullosos. Por eso ellos no preguntaban a Dios. Jueces capítulo 21. Capítulo 21, versículo 25. Vamos a capítulo 21, versículo 25. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. En estos días no había ley en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos hicieron lo que ellos pensaban. Ellos no decidieron según la palabra. Por eso ellos fueron destruidos finalmente por Dios. ¿Sí? Igualmente tenemos que preguntar a Dios antes de decidir algo. Sí, es muy importante. Tenemos que pensar en la voluntad de Dios conforme a la Biblia. Si encontrar la respuesta en la Biblia significa buscar a la voluntad de Dios. ¿Sí? Esto es la postura correcta ante Dios. Por medio de esto podemos recibir la bendición. Sí, ¿cuál es la diferencia entre rey David y rey Saúl? Rey David siempre preguntaba a Dios, ¿es correcto subir para pelear contra los enemigos? Muchas veces, casi siempre, preguntaba a Dios. Pero lamentablemente, rey Saúl no preguntó nada a Dios. Por eso Saúl fue destruido. Saúl fue castigado. Vamos a buscar primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 10. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 10, 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13.
10, 13. Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Yo voy a leer. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. 14, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. 14, la Biblia dice, y no consultó a Jehová. Si Saúl, rey Saúl, decidió por su cuenta siempre. Por eso, finalmente, él murió. Él fue castigado por Dios. Esto es las cosas básicas. Tenemos que preguntar a Dios siempre para recibir la respuesta correcta. ¿Sí? Esto es la postura correcta, sí, como los salvos. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 19. Versículo 14. Segunda de Reyes, versículo 19, versículo 14. Esto es la historia de rey Ezequías. 19, versículo 14, yo voy a leer. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. 15. Vamos a leer juntos. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Él recibió una carta de sus embajadores. ¿Sí? ¿Qué carta esto? ¿Qué es esta carta? Si él se comprendió, su país fue atertar. Sí. Sí, su país fue atacado, ¿sí? Su país fue atacado por otro país. Por eso, sorprendentemente, su país estaba en muchos problemas, ¿sí? Porque si una nación muy, muy grande le atacó, por eso ellos estaban en muchos problemas. Ellos tenían un sufrimiento. Si él recibió una carta sobre esto, por eso él se confundió mucho, ¿sí? Pero en vez de confundirse, él oró a Dios sobre esto. En nuestra vida podemos tener muchas tribulaciones, muchas dificultades. En este tiempo, para esto tenemos que orar en vez de preocuparse. Por la cuarentena, muchas personas son despedidos de su trabajo. Ellos tienen que estar en sus casas sin hacer nada. Ellos pueden preocuparse de su vida económica. Además, ellos pueden preocuparse sobre la educación de sus hijos, ¿sí? Pero en vez de preocuparse, tenemos que orar. Esto es la postura de los salvos correctamente. ¿Qué tal
el rey Josías, en vez de preocuparse, él oró siempre. Por eso él recibió la ayuda de Dios. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Seis y 7, dos versículos, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios puede ayudarnos. Dios puede estar con nosotros siempre. Por eso es muy tonto preocuparse de las cosas mundanas. La Biblia dice, vamos a buscar San Mateo capítulo 6. Versículo 31. San Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. Yo voy a leer. San Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. Yo voy a leer. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Dios sabe todo, especialmente la necesidad de todas esas cosas de este mundo. Por eso Dios puede ayudarnos. En vez de preocuparnos, tenemos que orar a Dios. Tenemos que preguntar a Dios. Porque Dios es todopoderoso. Dios está vivo. Sabemos de su existencia. Por eso tenemos que desarrollar este hábito en nuestra vida para recuperar la fe en este mundo. Por medio de esto, nuestra fe puede ser restaurada. ¿Sí? En vez de preocuparse, es sabio orar a Dios, preguntar a Dios. Esto es la actitud correcta ante Dios. ¿Sí? Vamos a buscar Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 2. Proverbios capítulo 19, versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La Biblia dice, y aquel que se apresura con los pies peca. Tenemos que ser considerados para decidir algo. No está bien hacer algo de prisa, ¿sí? Date prisa. No está bien. En Dios tenemos que ser considerados más y más. Tenemos que pensar en la voluntad de Dios antes de hacer algo. No está bien hacer deprisa en nuestra vida. Tenemos que pensar más y más para
para comprender la voluntad de Dios correctamente. Esto es la voluntad en la Biblia. Josías preguntaba a Dios siempre, por eso él recibió la ayuda de Dios siempre. Él se pecó a las cosas básicas. Por eso, en el tiempo de Josías, Israel fue restaurada en la fe. ¿Sí? Igualmente, por medio de las cosas básicas, nuestra fe puede ser restaurada. ¿Sí? Vamos a regresar a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su padre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. Así aprendimos sobre la vida de Josías. En el tiempo de Josías, la fe de Israel fue recuperada o restaurada, porque él se pecó las cosas básicas. Por eso la fe fue restaurada. Igualmente tenemos que pensar en las cosas que tenemos que hacer para restaurar nuestra fe. Lo primero, si él revisó su corazón para ajustar el motivo de su fe, ¿sí? Porque tenemos que vivir en este mundo. Tenemos que mirar, tenemos que considerar los ojos de Dios en vez de los ojos de otras personas. Tenemos que ajustar el motivo, el objetivo de nuestra vida cristiana. El segundo es, tenemos que recordar la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fundación de la vida cristiana, ¿sí? Por esto podemos sacrificar, por esto podemos hacer más cosas para Dios. El último es preguntar o orar a Dios siempre. Dios es todopoderoso, por eso antes de hacer algo tenemos que preguntar a Dios para recibir la respuesta correcta, ¿sí? Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre, muchas gracias por salvarnos. Aprendimos acerca de la vida de un rey, Josías. Por medio de su vida comprendimos cómo tenemos que hacer para restaurar nuestra fe ante ti. Él hizo las cosas básicas siempre. Él consideró tus ojos siempre. Además, él recordó tu gracia en su corazón. Siempre él preguntaba a ti, siempre, por favor, ayúdanos a imitar su ejemplo. Somos muy débiles ante ti, por favor, ayúdanos. En los últimos tiempos tenemos que llevar más almas perdidas a ti, por favor, ayúdanos. Confiamos solo en ti, oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.